Las antorchas se extinguían una a una mientras un viento malsano recorría las costas de Pompey, alzando un murmullo sombrío que golpeaba los muros de piedra erigidos siglos atrás. Bajo una luna casi oculta por nubes negras, se escuchaba un susurro colectivo que helaba la sangre. Era el nombre de Izoquelequel, el guerrero que había surgido de lugares desconocidos con un poder más grande que cualquier hombre mortal. Nadie recordaba con precisión cuándo llegó ni de dónde venía, pero todos sabían que su presencia anunciaba algo macabro, una oscuridad que devoraría las esperanzas y correría la cordura de quienes se atrevieran a enfrentarlo. A la distancia, se percibía un redoble, el extraño retumbar de tambores espectrales que sacudía la mente, como si un ejército invisible acompañara los pasos de aquel enigmático invasor. Nadie podía dormir, la noche entera parecía atrapada en un hechizo de terror. Las leyendas contaban que Izoquelequel había aparecido primero como una sombra solitaria al borde del horizonte. Los pescadores lo avistaron sobre una canoa larga y oscura, con el rostro cubierto por una máscara tosca. Al sentir su energía, los ancianos se inquietaron, pues esa máscara no lucía hecha por manos humanas. Algunos aseguraban que los ojos brillaban fieramente, como si ardieran con un fuego imposible de apagar. Ante esa figura, que se erguía con una determinación inhumana, los isleños se sintieron vulnerables, conscientes de que algo atroz se cernía sobre ellos. Al tambor de su propio corazón, imaginaron los gritos que surgirían cuando esa sombra se adentrara en los dominios de aquellos gobernantes que reinaban con crueldad, sin saber que el nuevo huésped les arrebataría el poder de una manera sangrienta. Se decía que Izoquelequel había perdido a su familia en un sacrificio bárbaro. Su sed de venganza no conocía límites y se alimentaba de cada caída del sol, intensificándose cuando las sombras se alargaban sobre los caminos. Las historias de sus conquistas se volvían cada vez más macabras, los guerreros locales lo enfrentaban, pero no hallaban forma de detenerlo. En cada paso que daba, dejaba una estela de gritos agonizantes y miembros rotos que testimonios espantados describían con desesperación. Sin embargo, su gran poder no provenía solamente de su fuerza física o de su habilidad para enfrentar a los enemigos, sino de un pacto oscuro con fuerzas que ningún ser humano debía invocar. La noche anterior, un hechicero tembloroso aseguró haberlo visto en un ritual retorcido, bebiendo el agua de un cráneo y prodigando ofrendas a entidades que susurraban desde el vacío. Esa noche, las nubes se arremolinaron con un matiz violáceo, y una tempestad de truenos sacudió la isla, haciendo que incluso las rocas del arrecife parecieran sollozar. Al internarse en los poblados, Izoquelequel no mostraba misericordia. Sus pasos resonaban con un eco hueco, y el jadeo contenía una furia que corroía la voluntad de aquellos que se aventuraban a mirarlo a los ojos. Los gobernantes de Pompey, antes vanagloriosos y temidos, experimentaron un pánico sin precedentes. Por primera vez en generaciones, sus muros ceremoniales no bastaban para mantener a raya el horror que se alzaba ante ellos. La gente se acurrucaba en sus casas, intentando contener los lamentos que amenazaban con delatarlos. Una noche, en medio de la neblina, se escucharon los cuernos de guerra. El ataque de Izoquelequel había comenzado. La atmósfera se llenó de un hedor penetrante, a moho y sangre coagulada, como si la propia tierra supiera que la muerte caminaba entre sus senderos. Los mismos jefes guerreros que prometieron defender la isla huyeron despavoridos al ver la brutalidad de aquel invasor, pues sus lanzas no encontraban manera de detener su embate sobrenatural. En el fragor de la contienda, se hablaba de fogatas que se extinguían repentinamente, como si algo drenara la luz y el calor dejando a los combatientes en una oscuridad que no solo cegaba sus ojos, sino también su esperanza. El crujir de escudos rotos retumbaba en la espesura, acompañando a los rezos frenéticos de quienes creían que todo era un castigo divino. De cuando en cuando, se distinguía la voz ronca de Izoquelequel, que no sonaba humana, sino más parecida a un coro de lamentos que emergía desde tumbas antiguas. Las piedras del camino se teñían de un líquido oscuro, y el caos reinante se convertía en un festival de sombras y alaridos. Los pocos que sobrevivían escapaban con el pecho paralizado por el terror, repitiendo una y otra vez que habían visto al mismísimo demonio personificado,
aquel destinado a someter a toda la isla. Las conquistas continuaron de manera implacable. Izoquelequel avanzaba como una plaga, y los relatos de su crueldad se multiplicaban con rapidez. Nadie lograba discernir si lo que contaban era cierto o producto de la histeria colectiva, pero en cada relato había indicios de verdad. Algunos juran que el cielo se partía con relámpagos rojos, iluminando fugazmente el rostro del guerrero cuando entraba a una aldea y derribaba los tótems sagrados. Los truenos, convertidos en gritos de tormento, acompañaban las embestidas de Izoquelequel sin detenerse. Se rumoraba que las aguas se volvían espumosas cada vez que él navegaba, y los peces huían despavoridos hacia las profundidades, impulsados por un instinto ancestral que les advertía el advenimiento de una fuerza maldita. Conforme pasaban los días, la influencia de Izoquelequel parecía impregnar los rincones más oscuros de la isla. Ni siquiera los bosques, considerados sagrados, estaban a salvo. Bajo la vegetación espesa, allí donde las raíces centenarias formaban caminos retorcidos, se escuchaban llantos fantasmas que parecían surgir de entre los troncos y resonaban en la mente de todo aquel que caminara cerca. Algunos isleños aseguraban haber sentido manos invisibles que los rozaban, un roce helado que les hacía soltar gritos involuntarios antes de huir despavoridos. En los poblados, el alimento comenzaba a escasear por temor a salir a cazar o pescar, y los enfermos agonizaban sin esperanza. Aquella noche perpetua se había intensificado, como si la misma luna se negara a alumbrar los actos de crueldad que estaba presenciando la isla. Nadie podía responder con certeza cómo detener a un enemigo que no parecía temer a la muerte. No era solo un hombre con sed de conquista, se sentía como una fuerza ineludible, un dios vengativo que venía a ajustar cuentas por todos los actos injustos y los rituales impíos cometidos en el pasado. La noche en que Izoquelequel irrumpe en el último bastión de los gobernantes, los pobladores escuchan el temblor de muros y el chirrido de grandes portones siendo forzados. Las antorchas que custodiaban el lugar se ahogaban en una brisa gélida que anunciaba la presencia de algo abominable. De pronto, un silencio ensordecedor hace que los corazones se detengan por un instante y la oscuridad se vuelve más densa que nunca. Segundos después, los gritos desgarradores inundan el aire, mezclados con crujidos de madera y metal. Quienes están a kilómetros de distancia sienten un escalofrío que recorre sus espaldas y saben, sin necesidad de ver por sus ojos, que la victoria de Izoquelequel está consumándose de la forma más terrible posible. El desenlace ocurre en medio de una sangrienta carnicería. El gran gobernante de Pompey, rodeado de sus guardianes, intenta huir, pero se topa con la imponente figura del guerrero. Aquel encuentro revela la atrocidad final, el gobernante mira directamente el rostro sin máscara, y sus ojos se llenan de un horror tan profundo que pierde la voz. Los soldados buscan protegerlo, pero nadie puede mantenerse en pie cuando reciben la descarga de furia incontenible de Izoquelequel, que se abalanza con una velocidad inhumana y aplasta toda resistencia. Entre chispas de fuego y polvo, emergen alaridos desgarradores que un viento helado se lleva consigo, dispersándolos en la desolación. El pueblo, testigo involuntario de la masacre, no se atreve a moverse ni a respirar. Solo ve cómo ese hombre, con apariencia de espectro, consuma su conquista al arrancar toda evidencia de la grandeza que alguna vez ostentaron los derrotados. Los pocos supervivientes se reúnen en la costa, con la mirada perdida y la voz hecha un susurro ronco que apenas articula lo que han visto. Nadie celebra la caída de los gobernantes, pues el precio ha sido demasiado alto y lo que queda de la isla es un paisaje horrendo, fuego, ruinas y un ambiente impregnado de muerte. Izoquelequel, triunfante, no se marcha dejando esperanza a sus espaldas, en vez de eso, se adentra en los bosques, llevándose consigo el eco de los tambores fantasmales que resuenan sin cesar. Dicen que, incluso ahora, dentro de la niebla, se pueden escuchar sus pisadas al acecho. El suelo vibra cuando él pasa, anunciando que su presencia jamás se fue, que las almas de los vencidos yacen esclavizadas a su mando. No hay paz para Pompey, atrapada bajo un hechizo perpetuo.
Ya no hay caminos seguros ni luz que guíe a sus habitantes, ahora condenados a revivir el terror de aquellos días en cada noche de luna menguante. Muchos aseguran que si uno escucha atentamente al caer la tarde, se oye el roce de una canoa contra la orilla y el golpe rítmico de un remo que rompe las aguas. Pero nadie se atreve a comprobarlo. El mero pensamiento de encontrarlo vagando por la isla hace que las voces se quiebren y la razón se desvanezca. No hay escape, ni espacio para la esperanza. En cada rincón se esconde el hálito fétido de un guerrero fantasmagórico que conquistó el corazón de la isla y lo doblegó a su voluntad, con una ferocidad que los relatos jamás podrán describir por completo. Y así, el fin se cierne sobre todos, sin traer consuelo ni redención, sellando a Pompeya en una oscuridad en la que las sombras de Izoquelequel vigilan eternamente, hambrientas de miedo y sedientas de sangre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.